Pero les pregunto por qué. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo? ¿Saben ustedes que como seres humanos tendemos a gastar nuestro precioso tiempo, lo cual es un recurso no renovable, que pasa y ya no vuelve? No, jamás va a volver el tiempo que usted deja pasar o que desaprovechamos en la vida. Y lo desaprovechamos en muchas cosas. Ahorita en la tecnología, en el Facebook, en la internet, en el WhatsApp, no sé, Netflix y cosas por el estilo. Perdemos mucho tiempo. Y si nos pusiéramos a evaluar nuestras vidas, nuestro tiempo, y usted se preguntara en qué ha invertido o en qué invierte más su tiempo. Hay quienes invierten su tiempo peleándose entre parejas, ¿no es cierto? Y ese tiempo de enojo, de tristeza, de conflictos, ya no lo va usted a recuperar nunca. ¿No cree que es una pérdida y una lástima mal invertir el tiempo? Un día nos acostamos, dormimos y despertamos y nos dimos cuenta que el tiempo había pasado y que empezaron a aparecer las canas a los que somos mayores o los que llevamos arriba del 40, del cuarto piso, ¿no? Pasó el tiempo y empezamos a recordar y nos damos cuenta que el tiempo, híjole, pasa tan rápido y no podemos darnos el lujo de desaprovecharlo. Y lo peor, no lo invertimos en algo que lo valga, en algo que tenga trascendencia. ¿Sabía usted que todo lo que hacemos en esta vida para subsistir se termina? Todo lo que en lo que invertimos la vida en este mundo, un día se va a terminar, incluyendo su vida y la mía. Se va a terminar. ¿Por qué no invertir en lo que es eterno? ¿Por qué no invertir en lo que permanecerá por los siglos de los siglos? ¿Por qué no dejar de pensar en que nuestra vida es fugaz en esta tierra? ¿Por qué no dejar de pensar que somos solamente transitorios en tanto tenemos, no sé, vida en este cuerpo, aire en los pulmones mientras nuestro corazón late? ¿Por qué no cambiar la perspectiva de la vida e invertir y darle lo mejor de sí a Dios, el cual es eterno? Sí. Y algo que yo siempre les he recalcado es que cuando hablamos de Dios, Dios no es religión. No, Dios no es religión. Si hay algo que ustedes me han escuchado decir muchas veces y lo seguiré diciendo, es que Dios no es religión, no enseño religión, no practico religión, no quiero la religión, quiero a Dios, quiero todo con Dios, porque Él es eterno, porque Él es el creador, porque Él es el todopoderoso, porque de Él proviene, dice el apóstol Santiago, toda dádiva y todo don perfecto descienden de Él, no de nosotros, descienden de Él. Por esa razón, mis amados hermanos, hoy quiero hablarles sobre un tema que le he titulado No dudes en obedecer. La obediencia es el acto que marca la diferencia entre ser bendecidos o no, entre avanzar o estancarse. Es sin duda la acción que nos definirá en todo lo que hagamos. Por esa razón, por ejemplo, Samuel le dice a Saúl en un momento determinante, fíjese bien, en un momento determinante para el primer rey de Israel, en un momento decisivo para la vida, su reinado, su existencia de este rey, él es confrontado por el profeta Samuel. Es crucial ese momento para él y para su reinado. Claramente Samuel le dice de la siguiente manera: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Fíjense bien, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjense bien, interesante, ¿no? Como Samuel
Le dice a Saúl: mira, puedes ofrecer 1000 sacrificios, 1000 holocaustos, puedes, no sé, hacer muchas cosas en cuanto a sacrificio correspondan, pero si no tienes obediencia, si no oyes, no sirve de nada. Y habla, dice, como idolatría e ídolos es la obstinación del corazón. ¿Han conocido ustedes alguna persona obstinada? El obstinado es sinónimo de necio, o sea, alguien que dice: es que voy a hacer esto, y oye, no vayas, no lo hagas, no lo voy a hacer, y no hay nada que lo detenga. Es obstinado, necio, soberbio, duro. ¿Han conocido ustedes alguna persona así? Digo, muchos éramos así también, ¿no? Sí, si somos honestos. Si bien es cierto, la palabra nos enseña eso, mis amados hermanos: dar lo mejor a Dios siempre será un reto para todo aquel que en verdad quiera servir y seguir a Dios. O sea, dar lo mejor de sí tiene esa implicación. Por eso Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años o los días en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Hace un tiempo le decía yo a algunos chavos: hagan una encuesta a los adultos, pregúntenles si son lo si son lo que quisieron ser cuando eran jóvenes, y si son lo que quisieron ser, ¿son felices? Por eso la palabra del Señor dice: acuérdate ahora que eres joven de tu Creador, para que cuando seas grande de edad no digas: esa frase que decimos los adultos, o que dicen muchos adultos, no, si yo fuera joven, si yo tuviera tu edad. No, hombre, si yo tuviera tu edad, le dicen los papás a los hijos, no, yo no hiciera esto, yo no hiciera aquello, yo no, o sea, y empezamos a lamentarnos por todo lo que no hicimos bien. ¿Han escuchado ustedes esas frases? ¿Y sabe por qué muchas veces nos lamentamos como adultos? Porque en algún momento no obedecimos, no oímos. Ese fue el problema, o ese es el problema del ser humano: no aprender a oír. Dar lo mejor, repito, a Dios siempre es un reto, o será un reto para todo aquel que en verdad le quiera seguir y servir. Si bien es cierto, no es cosa gravosa, nunca debería ser gravoso hacerlo. Fíjese bien, nunca debería ser gravoso hacer lo correcto. ¿O sí? Nunca. No debería provocarnos disgustos, ni problemas, ni angustias el hacer lo correcto. Pero pregúntoles: ¿por qué nos cuesta hacer lo correcto? ¿Por qué es más fácil hacer lo incorrecto? Nunca debería ser gravoso hacer lo correcto. El problema es la naturaleza, fíjese bien. El problema es la naturaleza del corazón. El profeta Jeremías dice lo siguiente: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño, dice el Señor, el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Tu corazón y el mío es perverso, más malo que cualquier cosa. Y dice el Señor: ¿y quién lo va a conocer? Y podemos buscar en derredor nuestro: ¿quién puede conocer nuestro corazón? Nadie. Dice el Señor: pero yo sí te lo conozco, yo sí lo conozco, y te voy a dar según el fruto de tus caminos, según lo que tú hayas decidido ser o hacer. Nuestra naturaleza nos hace pensar y hacer cosas superficiales, a medias, acciones maquilladas muchas veces, sentimientos conformistas, o en su defecto sentimientos de autosatisfacción, pensando que lo que hacemos o damos es lo máximo. Y esto aplica a todo: al trabajo, a una institución, a la escuela, relación padres e hijos, relación matrimonial. Hay frases que muchas veces expresamos, por ejemplo, en la familia, y decimos: ¿y no te conformas con eso si ya me porté bien? ¿No? ¿Se han escuchado ustedes eso? ¿Y qué más quieres que haga? O sea, que no maquilles con una sola actitud tu personalidad. No sé si me estoy explicando.
Les estoy hablando, les voy a hablar ahorita de no dudes en obedecer, pero quiero introducir todo lo que les voy a decir con estos términos y esta reflexión. Cuando lo real, mis amados hermanos, de todo es que cuando hacemos lo que se nos pide, fíjense bien lo que dice la perspectiva del Señor, el nivel del Señor. Cuando hacemos lo que se nos pide hacer y lo hacemos, dice el Señor Jesús, apenas llegan a ser siervos inútiles. Ya nos metimos en problemas. Dios es un Dios que nunca le vamos a dar satisfacción. No es así. A Dios sí podemos honrarlo. Y en un momento el profeta Isaías, a través del profeta, le dice al pueblo de Dios, a Israel, cuando estos empiezan a arrepentirse y a hacer cosas buenas o están atendiendo a la voz del Señor, el Señor les dice, Isaías pronuncia una frase que es Epsiba. Epsiba. Y significa me he deleitado en ustedes, estoy satisfecho por. ¿Me explico? Pero el Señor Jesús dice, miren, son siervos inútiles cuando apenas hacen lo que se les pide hacer. ¿Por qué creen ustedes que el Señor siempre dijo, vayan a la segunda milla? Si te dan una bofetada en una mejilla, ¿qué dijo? Pon la otra. Si te piden tu capote, dale el capote, dale la capa, dale más. Ir al doble. ¿Sí me explico? Si alguien te pide que camines con él una milla, ve con él 2. Por esa razón, mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos lo que se nos pide hacer, apenas si somos siervos inútiles. O sea, el Señor quiere que vayamos más allá. ¿Me explico? Por ejemplo, los papás, los que somos padres, le decimos a los hijos, se portan bien, vamos a salir, y se portan bien. Y los hijos se portaron bien, hagan de cuenta, en edad de que ya pueden hacer algo bueno en la casa. Y la casa ese día estaba con las patas para arriba, ¿no? Como muchas veces nos pasa. Y uno piensa, a ver si los hijos van a hacer algo. Y tú llegas y les preguntas, ¿se portaron bien? Y dicen, sí, ok. Y ves la casa y dice, oye, pero ni siquiera la sala recogieron. ¿Les ha pasado? ¿Les pasó alguna vez? Y uno dice, ok, se portaron bien, pero hubiera sido mejor que hubieran ido a la segunda milla a hacer algo aún que no se les pidió que hicieran. Es ir a la segunda milla. No sé si me explico. Miren, ¿qué podríamos pensar, por ejemplo, del tipo de vida que hemos llevado? ¿Le hemos dado lo mejor a Dios? ¿O a quién o a qué le ha dado usted lo mejor a Dios? Digo, lo mejor de su vida. ¿Estamos dando lo mejor en las relaciones? Como matrimonio, ¿estás dando lo mejor? Como hijo, como hija, ¿estás dando lo mejor? Como padre o madre, ¿estás dando lo mejor? Como empleado, como empresario, en el área en que tú te desarrolles, ¿estás dando lo mejor? Pregúntese. Si cada día que usted entra a su casa hubiera, no sé, un sensor donde usted pasa y se prendiera y dijera, hoy dio lo mejor, hoy dio el 65%, hoy dio el 100%, hoy dio el 50%, no sé, de todas sus relaciones e interacciones, tanto intrafamiliares como sociales, laborales, etcétera. ¿Cómo quedaríamos? ¿Cómo nos evaluaríamos cada día? Yo me siento muy satisfecho cuando quedo súper cansado, así súper cansado, por lo que hago. Cuando siento que no hice todo lo que tenía que hacer, me siento insatisfecho, muy insatisfecho. Días como este fin de semana me fascina porque hago más cosas, las disfruto, me canso y le doy gracias a Dios por ello. En serio. ¿Por qué menciono todo esto? Abraham tenía unos 40 años de caminar ya con el Señor, 35, 40 años más o menos. Cuando Dios lo llama a Abraham, Abraham tenía 75 años. A los 100 años nace Isaac, su primer hijo de la promesa, imagínense.
y Dios lo llama. Había caminado Abraham con Dios, le había dado lo mejor después de que Abraham oyó a Dios. Había dado lo mejor. Génesis 22 dice así. Miren lo que dice Génesis 22:1. Voy con la Biblia. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien ¿qué? Amas. Escuchen bien esto: a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí, con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Siempre Abraham, a mí me fascina Abraham por muchas razones. Y es un pasaje que trato de predicarlo por lo menos una vez cada año, por muchas razones. No con la misma aplicación, hay mucho que aprender y enseñar de la vida de Abraham. ¿Y sabe por qué? Porque si hay alguien que nunca dudó de la palabra de Dios, fue Abraham. Al grado que hoy hay una nación, escuche bien esto, hay una nación que es el producto de la obediencia de Abraham. Esa nación se llama Israel, y no es cualquier nación, de las más poderosas del mundo, chicas si ustedes quieren, pero de las más poderosas, donde han salido muchos científicos, donde está la tecnología de punta, etcétera, etcétera. Es el pueblo de Dios. Pero ese pueblo se fundó, primero nació en el corazón de Dios. Porque aunque no había descendencia para Abraham, Dios estaba viendo a una nación. Dios está viendo a un reino de reyes y sacerdotes. Dios no está viendo a un matrimonio, escuche bien esto, estéril, ancianos. No, Dios está viendo a una pareja que se iba a atrever a creerle, a oír la voz de Dios y a obedecer al Señor. Porque la obediencia, escuche bien esto, porque la obediencia de ellos como padres en un momento determinado iba a definir el rumbo, la eternidad, el destino de una nación entera. A veces nosotros actuamos de manera egoísta como personas y no estamos pensando más allá. Hoy vemos tal vez a los chicos de aquí de la alabanza, vemos a, no sé, a Juan con la guitarra, ¿no? Pero no tenemos que ver solo a Juan con la guitarra, tenemos que ver a los Juanitos, ¿no? ¿A poco no te gusta la idea? ¿A poco sí? O sea, porque eso es lo que Dios ve. Usted tiene que verse a sí mismo y no tiene que verse como el diablo le ha dicho que usted es. Mira, no sirves para nada, todo lo que haces fracasa, tus relaciones fracasan, no sé, y estamos llenos como seres humanos muchas veces de adversidades, de pensamientos negativos, de sentimientos de frustración. Pero cuando nosotros nos atrevemos a buscar a Dios y entender lo que Dios tiene para el mundo, para nosotros como familias, como hijos del Señor, mis amados hermanos, la perspectiva de vida, de pensamiento y en todos los sentidos debe cambiar, porque estamos confiando en el Dios creador del cielo y de la tierra. Cuando Abraham caminó con Dios, primero Dios le dice: mira, deja a tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te daré, tierra donde fluye la leche y la miel. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: Señor, ¿no tienes una foto por allí? Digo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hubiera respondido al Señor y decirle: ok, Señor, va, no sabes cómo es la tierra, no sabes a cuánto a distancia está de ti, no sabes si el camino es peligroso, no sabes si en verdad la tierra es así? Digo, muchos de nosotros hubiéramos dicho: Señor, una muestra, un fruto, una foto, algo. ¿Saben qué hizo Abraham? Dijo: va, le entro. Dejó a su tierra, su parentela y empezó a caminar con Dios. Luego Dios en el inter del camino le dice: mira, Abraham, vas a tener un hijo. En primero le dice el Señor: vas a tener abundancia, vas a tener hijos.
de ti saldrá una nación. Y Abraham un día le dice al Señor: Señor, pues ¿cómo? Mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia, y tengo como siervo a este Damaseno. ¿Me vas a dar descendencia a través de él? ¿O su hijo, un esclavo nacido en casa, me va a heredar? Y dice el Señor: no. Es más, Dios, a mí me fascina Dios, porque Dios lo primero que hace, ¿sabe qué es lo primero que Dios hace? Es que usted y yo empecemos a visualizar en fe lo que Él tiene para nosotros. ¿Me explico? Le dice el Señor a Abraham: mira, sal de tu tienda. Y salió Abraham y le dice al Señor: voltea hacia el cielo, mira las estrellas de los cielos, si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Ni uno. O sea, dígame usted, ¿es lógico lo que Dios le está diciendo? No, no tiene ninguna lógica. Pero Dios no trabaja en base a nuestra lógica. Dios trabaja en base a su poder y a lo que Él es. Por eso Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Eso es fe. Por esa razón, mis amados hermanos, debemos entender esto. No dudes en obedecer. En primer lugar, el obedecer implica accionar sin demorar. El obedecer implica accionar sin demorar. El problema mayúsculo del hombre es demorar en su respuesta para obedecer. Qué bueno fuera, mis amados hermanos, que fuéramos prontos para obedecer. Creo que seríamos más felices, ya que la desobediencia trae consecuencias negativas a nuestro espíritu, a nuestras emociones, a nuestra vida, a todo lo que somos, hacemos y representamos. ¿Sí? Abraham respondió, fíjense bien como dice versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, ojo con lo que estamos leyendo. Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo, pero en el versículo 1 dice: y probó Dios a Abraham. Eso ya nos debe quitar la angustia de creer que Abraham iba a quemar a su hijo. La prueba máxima para Abraham era darle a Dios lo mejor de sí. ¿Qué era lo mejor de sí para Abraham? Su hijo. Oigan, y no tenía 3, no tenía 4, no tenía 5, como para decir, bueno, me quedan 4. Dice: tu único hijo, a quien tú amas, lo que más amas. Por eso a mí me fascina este pasaje, porque nos da para todas direcciones. Repito, queremos aplicarlo a la relación. ¿Está dando lo mejor de sí en su relación? Con su esposa, su esposo, tu padre, tu madre, tus hermanos, no sé, con Dios, etcétera. Abraham respondió con un heme aquí. A mí me fascina esa frase. Le dice el Señor, dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Le llamó por su nombre: Abraham. ¿Y cómo responde Abraham? Dime, Señor, heme aquí. Qué bonito, qué bien, qué padre nos sentimos los papás cuando le decimos, le hablamos a los hijos, ¿no? Y los hijos, uno le dice, no sé, Luisito, y Luisito dice: mande, papá. Hasta quiere uno llorar, ¿no? Por la obediencia del hijo. Qué mal se siente uno cuando, mi hijo, y ni las orejas mueven, ¿no? Por lo menos movieran las orejas. No. Mi hijo, ¿puedes hacer tal cosa? Al rato. ¿Se imagina? Al rato, ahorita. Y yo siempre me digo, ¿qué entenderán los hijos cuando dicen al rato o ahorita? O sea, ahorita es que ya estás moviéndote. ¿Sí o no? ¿Cómo es usted con Dios cuando Dios le habla? Porque Dios le habla todos los días. Todos los días Dios te habla. Hoy Dios te está hablando y Dios está pronunciando tu nombre. Y Dios está diciendo: Gina. Y Gina dice: Señor, ¿me estás hablando a mí? Abraham. Y Abraham dice: heme aquí, Señor. Heme aquí implica prontitud de respuesta. Prontitud de respuesta.
Es una prontitud de respuesta. Hubieron otros personajes que respondieron a la voz del Señor con esta frase. Por ejemplo, cuando Dios llama a Samuel, se cree que Samuel, algunos historiadores dicen que Samuel tenía unos 12, 13 años cuando Dios le habla y Dios le dice: Samuel, Samuel. Las primeras dos ocasiones Samuel no entendía que le estaba hablando Dios. Después de la tercera ocasión, cuando Dios le habla y escucha su nombre de parte de Dios: Samuel, Samuel. Samuel dice: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Esa debe ser la actitud de nosotros. Habla, Señor, que tu siervo oye. Viene Dios al huerto del Edén y empieza a buscar su creación perfecta, la máxima expresión de su creación, y dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué hizo Adán? Se escondió porque andaba pecando, porque se sentía avergonzado. Y dice Adán: Señor, oímos tu voz. Fíjense bien malandro el Adán. Oímos tu voz y te escuchamos, pero nos escondimos. Interesante, ¿no? Me comentaba un pastor ayer, tuvimos nuestro diplomado en consejería bíblica familiar, y me decía: pastor, es que todo esto cómo me ha bendecido. Ese hermano viaja como 15 horas o más, yo creo, ¿no? Para llegar aquí a Oaxaca. Viene desde Tabasco al diplomado. Fíjense, desde Tabasco, y compra sus libros y paga sus costos de los diplomados, viernes y sábado. Impresionante, ¿no? Los de aquí de la iglesia los he invitado a que se metan y no se meten, y eso que están, los he tenido aquí a veces en la iglesia, los diplomados. Pero ese hermano está fascinado. Y yo le decía: le digo, fíjate que se los he propuesto a muchas iglesias, a muchos cristianos, a muchos pastores, pero no le entran. ¿Y saben por qué no le entran? Porque no quieren ser confrontados con la palabra. No quieren ser confrontados. Me dijo una persona esta semana en terapia, me decía: es que yo tenía mucho temor de alguna manera, pero más que temor, prejuicios, porque muchos no quieren ser confrontados, o no queremos ser confrontados con la palabra. Mis amados hermanos, debemos aprender a oír, y cuando Dios nos habla, ¿cuál debe ser la respuesta? Heme aquí, Señor. Es como cuando pasaban lista en la escuela, ¿se acuerdan? Y decían: Jeremías Álvarez, presente. ¿Sí? Si no contestabas te ponían un tache o una falta, no sé. Abraham está entendiendo, Dios lo va a llevar a otro nivel. Era el tiempo, miren, Dios ya le había dado a su hijo. Dios ya había terminado con Abraham. No, Dios quería llevarlo a otro nivel. El problema de nosotros es que a veces oímos a medias, obedecemos a medias, maquillamos acciones que pensamos que es la obediencia total o absoluta de lo que Dios espera de nosotros como seres humanos. Y Dios está esperando algo más de nosotros, que nosotros aprendamos a darle lo mejor de sí, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras habilidades, para que cuando el día de mañana llegue y usted y yo lleguemos a una edad quizá avanzada, donde ya no podamos hacer nada, en lugar de lamentarnos, en lugar de sentirnos mal, podamos decir: Señor, te di mi juventud, te di mi vigor, te di todo lo que tú me diste, Señor, y estoy satisfecho. De eso se trata, mis amados hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque Dios llegó a mi vida en un tiempo propicio, en un tiempo especial, y no me arrepiento. No me arrepiento de haberle dicho: Señor, te sigo, Señor. 8 de junio del 88. Tenía 14 años. Dije: Dios, aquí estoy, Señor, te entrego todo. Y le entregué todo. Sí. Y no he sido infeliz, déjeme decirle. Y he disfrutado mi vida al máximo. Y Dios me ha dado cada cosa que le he pedido. Dios me lo ha concedido, porque Dios es fiel. Dios no es deudor de nadie. Dale lo mejor a Dios de tu vida.
Mis amados hermanos, Samuel dijo: heme aquí, habla, que tu siervo oye. El 31:11 de Génesis dice: en el tiempo de Jacob también hay esta acción, y le dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. O cuando Dios le habla a Ananías para que fuera y enseñara a Saulo de Tarso, que después fue Pablo. Ananías, le dice el Señor a Ananías, Hechos capítulo 9, le dice: Ananías, Ananías. Y Ananías dice: heme aquí, Señor. O sea, a lo que yo voy, hermanos, es que la obediencia, darle lo mejor a Dios, tiene esa implicación de no dudar en obedecer. Y cuando no dudamos en obedecer, obedecemos, entendemos que la obediencia implica accionar sin demorar. Ahora, una segunda cuestión en todo esto es que Abraham estuvo atento para escuchar. Ojo con esto: estuvo atento para escuchar. El Señor le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. El problema, mis amados hermanos, es que muchas veces no somos dados a escuchar bien. Ya sé, Dios te cuenta que no escuchamos bien, y no porque seamos sordos. ¿Sabía usted que los conflictos en cuanto a comunicación concierne, nos conflictuamos porque no escuchamos bien? Otra vez, los matrimonios, ¿qué también escuchamos? ¿Qué también cuando la esposa le dice: viejo, mira esto? Y el viejo está con bueno, antes era el control, ahora es el celular, ¿no? Oye, viejo, ajá. Y sí, ajá, y estamos, ¿no? No hemos aprendido a escuchar, y tenemos que escuchar con los oídos y con los ojos. Es: a ver, dime, mijo, ¿qué quieres? Eso es atención. Detente y presta atención. ¿Me explico? Ahora miren, Abraham estuvo atento y Dios le dice: dame a tu hijo, al que más amas. Quiero que oigas. El obedecer implica preparar el escenario para dar lo mejor. El obedecer implica el escenario, fíjese bien, preparar el escenario para dar lo mejor. Es imposible dar lo mejor si no nos preparamos. Abraham, dice versículo 3, se levantó, versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No podemos obedecer si no nos preparamos. No podemos obedecer y decir: ya obedecí, si no estamos preparados para lo que se nos indicó que hiciéramos. ¿Me explico? No, es imposible llegar a su trabajo y diga: híjole, olvidé mis documentos y mi portafolio y mi computadora y no sé cuánta cosa más. Tú no te preparaste. Yo le digo a mis hijas: aquí terminan su tarea, aquí guarden todo en su mochila, todo. Prepárense, porque mañana salen corriendo. Y nos ha pasado con las niñas: no traje mi cargador de la computadora, no traje no sé qué. Digo: pues ni modo. Prepararse, mis hermanos, para obedecer implica preparar el escenario. Ahora miren, Abraham preparó todo. Repito, es imposible dar lo mejor si no nos preparamos. Abraham se levantó muy de mañana. Es una actitud de determinación y obediencia para cumplir la voz del Señor. No vaciló en obedecer. Cuando estamos determinados para dar lo mejor, escuche bien esto: cuando estamos determinados para dar lo mejor de nosotros a Dios y a todo lo que implica nuestro compromiso, no dudamos. Ojo, no dudamos. Cuando estamos determinados a dar lo mejor, no dudamos. No importa el costo, no importa el precio, estamos decididos a dar lo mejor. ¿Sí? Acabamos de pasar las fiestas decembrinas y todos nos preparamos. Bueno, la mayor parte nos preparamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, para la cena del 24, del 31. Y nos esforzamos, ¿no es cierto?, para dar lo mejor. Y más si invitamos a alguien. Ese día hasta nos bañamos, ¿no? Ese día limpiamos la casa. Ese día no sé, hacemos muchas cosas. Dar lo mejor. Una mujer,
Cuando vio a Jesús, fíjese bien, ella se vio a sí misma y dijo, quizá pensó dentro de sí, si me acerco al Señor y le beso la mano, yo no sé, esto no lo valgo. Tal vez pensó ella. Pero traía un frasco de perfume de nardo puro, carísimo, el salario de un año de un jornalero. Y le dijo a Jesús, fíjese la historia, vio a Jesús, y cuando vio a Jesús, esta mujer se arrodilló a los pies de Jesús, del maestro, y empezó a llorar, a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y con sus lágrimas enjugó los pies del maestro, secó los pies del maestro con su cabello, y luego rompió ese frasco y ungió los pies del maestro. Hay dos cosas en esto, ya voy a ir terminando, pero quiero decirles esto. De entrada, ese vaso de perfume, tanto el que ella puso a los pies de Jesús como el que puso María, la hermana de Lázaro, también cuando ungió a Jesús, era un frasco de perfume que las doncellas o que las mujeres, con la ilusión de casarse, podían guardar toda la vida. Y ese frasco se abría una sola vez, porque venía sellado. Ese frasco lo rompían una sola vez, no como los de ahorita, ¿no? Que poquito y guardamos, ¿no? Poquito y guardamos, no. Ese frasco de perfume se abría una sola vez y lo usaban la noche de boda, porque era el mejor regalo de fragancia pura para el esposo. Fíjense. Pero esa mujer dijo, Jesús merece lo mejor, Él merece lo mejor, y lo mejor que tengo es este frasco, y empezó a ungirlo. Pero había un Judas por allí, porque ya ven que nunca falta el Judas, ¿no? Está Judas, ¿y qué piensa Judas? Está viendo la acción y Judas dice, qué desperdicio. Ojo, qué desperdicio. Ese perfume se pudo haber vendido y dárselo a los pobres. Quiero decirle algo, nunca será un desperdicio el darle lo mejor de nosotros a Dios. ¿Me explico? A veces podemos pensar, qué desperdicio, no sé, ir a una iglesia, escuchar la palabra, cantar esos 30 minutos que cantamos. O sea, es una bendición, porque estás invirtiendo el tiempo en algo que perdura. Darle a Dios tu tiempo, mi tiempo, lo que nosotros somos, y lo mejor de sí, nunca será un desperdicio. Es la mejor inversión. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus seguidores, miren, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros en el cielo, donde ni ladrones y ni la polilla ni el orín roban, ni minan, ni hurtan. Dar lo mejor al maestro implica obedecer, preparar el escenario para dar lo mejor. Abraham se preparó para su camino. No podemos dar lo mejor si no nos preparamos con anticipación. Nos preparamos cuando, por ejemplo, nos casamos, los que somos casados. Un día nos casamos y no dijimos ese día, hoy es mi boda. Digo, espero que no. No, pusimos un calendario y íbamos tachando, ¿no? El día. Así como carceleros, ¿no? O sea, como encarcelados, ¿no? O sea, un día, menos otro día, etcétera, etcétera. Nos preparamos. Cuando usted como madre se embarazó, se preparó para la venida de su bebé. Cuando, no sé, se graduó, se preparó para ese momento, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, mis amados hermanos, Dios espera que nosotros demos lo mejor de sí, y lo mejor de sí implica obedecer y no tardar en accionar. No dudes en obedecer. Abraham se preparó conscientemente, se preparó con lo que llevaría, no dejó para lo último la leña o el fuego. No pensó, allá en el monte voy a cortar la leña, dice la Biblia. Se levantó muy de mañana, preparó la leña, la amarró sobre el burro, buscó a Isaac, buscó a sus empleados. Le dice, vamos, eso es preparar el escenario para obedecer.
Hace un tiempo viajamos con mi familia y yo tenía un poco de gasolina en el coche, un cuarto, creo, un poquito más del cuarto. Y yo dije, voy a gastar todo esto y llenarlo en tal lugar. Las gasolineras de Pueblo Nuevo y esa zona estaban cerradas, era muy de mañana. Y yo vi y dije, chance y me alcance para Nochistlán. Y sí llegué, pero ¿saben qué? Antes de llegar a Nochistlán había un bloqueo, ¿se acuerda, hermano? Y yo casi me pongo a llorar ahí, no digo, no puede ser, no conozco la zona. Y todos decían, mire, entre por acá, vea que el monte le da la vuelta. Le digo, no, ¿y si se me acaba la gasolina? Y de repente volteo y pasa un ángel azul. No verde, azul. Pasa el hermano Adelfo, ¿no? Y, ¿qué? No, pues, ¿a dónde lo sigo o qué? Sígame. Yo dije, bueno, total, si se me quedo aquí, le quito el carro al hermano y lo dejo con mi coche sin gasolina. No me preparé. Cuando no te preparas, sufres. ¿Me explico? Sufres. Quiero ir terminando. Abraham se preparó para obedecer, pero el obedecer implica honrar con lo mejor. Sí. A tu hijo, lo mejor que tienes, dame lo mejor que tienes. Dios siempre pedirá lo mejor y lo primero. El primer momento de tu día, ¿qué haces en el primer momento de tu día? Aquí suena tu alarma y ¿qué haces? Ya párense, ya es tarde, ahora que... Y empezamos a pelear, ¿no? ¿Qué haces? ¿Respondes mensajes en el WhatsApp, en el Facebook? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Yo le doy gracias a Dios. Despierto y digo, Señor, gracias por este día. Y hace más de 2 años me hice un compromiso de enviar un audio a las 6:30 de la mañana, algunas veces 7 de la mañana, pero por lo regular 6:30. Ya checo, hago la nota y lo envío. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace en el primer momento, en el primer instante? Lo mejor que pudiéramos hacer es, Señor, gracias porque respiro, porque estoy vivo, porque mi familia está bien. Señor, gracias porque a pesar de las circunstancias y adversidades y todos los reveses que he tenido en la vida, Señor, estoy bien, Señor, y gracias por todo ello, Señor. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué hace? Le da lo mejor a Dios de su vida, de su momento, de su día. Le damos lo mejor a Dios de nuestras fuerzas, etcétera, etcétera. El obedecer implica honrar con lo mejor. Dios le dice, dame lo que tú amas. Cuando estamos convencidos de dar lo mejor a Dios, no escatimamos nada. Entendemos que todo es por Él, para Él y de Él. Por ejemplo, Ana entendió que la respuesta a su oración, que había sido Samuel, no le pertenecía a ella, le pertenecía a Dios. Y un día se presenta Ana delante de Elí, el sacerdote en turno en esa época, y le dice, mira, Señor, por este niño oraba. Eso es vivir agradecidos y darle lo mejor a Dios. ¿Le has dado lo mejor a Dios de tu vida? ¿Le has dado lo mejor a Dios de ti? Hoy Dios te está hablando y Dios te dice, quiero que me des lo mejor de ti. Yo te aseguro, le aseguro que si usted le da lo mejor a Dios, eso que le dé va a estar mejor en las manos de Dios que en sus manos. Sí. Usted le puede decir, Señor, mis hijos te los pongo en tus manos. Aquí están, Señor. Señor, mi familia te la pongo en tus manos, Señor. No pueden estar mejor que en tus manos. Señor, mi vida te la voy a poner en tus manos. Están más seguras allí. Está más segura allí, etcétera. Todas las noches, antes de dormirnos, cuando mis hijas, las chicas que están más cerca de mí ahorita ahí en corto, se duermen, yo entro a su recámara
hago muchas acciones, ¿no? Mato todos los zancudos que hay, aseguro los pabellones, les acomodo las cobijas, les acomodo las almohadas. Eso he hecho toda mi vida por 23 años. Bueno, ya la grande ya no, pero lo hice en su momento. Pero las chicas lo sigo haciendo. Oro, me paro en medio de las 2 camas de ellas, clamo a Dios: Señor, mis hijas están en tus manos. Es lo mejor que tú me has dado, o entre las cosas mejores que tú me has dado. Señor, son tuyas, guíalas, están chicas. Pero ¿sabe qué digo? Señor, en algún lugar también está el que un día va a ser su esposo de ellas. Bendícelo. Bendice a esos papás que sean responsables, que lo cuiden. Estoy orando por los yernos. Sí. ¿Me explico? Lo mejor implica honrar con lo mejor. Dios le dice: dame lo que tú más amas. Él prepara lo mejor de sí, prepara a Isaac, lo lleva consigo, lo hace partícipe del proceso, le da la palabra de esperanza. Dice la Biblia que cuando ellos llegaron al monte a 3 días de camino, le dijo a sus siervos: quédense aquí. Fíjense bien, quédense aquí. El muchacho, esto me impresiona. Ese momento en la prueba de Abraham a mí me impresiona, porque Dios lo está llevando al límite de su fe y de su obediencia. Cuando Abraham ve el monte, ¿qué piensa Abraham? Piensa en sacrificio. Abraham está pensando en que su hijo va a ser sacrificado. Él no sabía que era una prueba. Nosotros sabemos que es una prueba porque es una historia que estamos leyendo. Él no sabía que era una prueba. Él ve el monte y se imagina, ve a su hijo más o menos 12 años, lo observa una vez más y dice: se acerca el día, 3 días y mi hijo dejará de ser. Pero activa su fe. Dios lo está llevando al límite de la obediencia. Y le dice Abraham a sus servidores: quédense aquí. El muchacho y yo, fíjense bien la actitud de Abraham, subiremos, versículo 5. El muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Subiremos, adoraremos y el sacrificio para Abraham, ¿qué era? ¿Dolor o adoración? Adoración. Lo que usted y yo invirtamos en Dios no es pérdida de tiempo, es adoración. ¿Me explico? Es adoración. Cuando usted dice: voy a darle lo mejor a Dios en mi vida, usted está diciendo: Señor, te voy a adorar. Oye, pero te va a costar, pero voy a adorar. Sí, sí. Obedecer implica llegar hasta el límite. Esperen aquí con el asno, el muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Es interesante la actitud de Abraham, como él ve la entrega, no como una pérdida, sino como una adoración, como un acto de adoración. El sacrificio para él era adoración, no era una mala inversión, no era una pérdida de tiempo, era una adoración a Dios para él, era el tiempo preciso de su vida. El adorar, mis amados hermanos, a Dios es un sacrificio donde llevamos al altar de Dios nuestro orgullo, nuestra soberbia, todo lo que nos pudiera detener es llevarlo allí, lo que más amamos, lo que quizás nos da valor, llevarlo a Dios. Y cuando nosotros llevamos a Dios lo que más amamos o lo que nos da identidad, ¿sabe qué? Dios lo perfecciona, Dios te cambia, Dios te lo devuelve bendecido, transformado, entre otras cosas. Al límite de la fe subiremos y adoraremos. Mis amados hermanos, Dios quiere eso.
Mira, Dios estaba llevando a Abraham a otro nivel. Ya le había dado al hijo, ok. Ahora ya no era el trato en cuanto a si venía el hijo. Ahora era el trato sobre el fundamento que Dios quería que una nación tuviera. El fundamento de la fe, para que una nación como Israel se siga sosteniendo, aun cuando todo ha estado en contra de ellos durante toda su historia como nación. El fundamento que ellos tienen es la fe que tuvo Abraham en Dios. El fundamento que su familia y la mía van a tener ante cualquier circunstancia no es nuestra capacidad intelectual, no es nuestro poder adquisitivo, no son nuestras habilidades personales, no son nuestros talentos que nosotros tengamos, es la fe que podamos tener en Dios. Allí, cuando nosotros fundamentemos nuestra fe en Dios, en su poder, en su soberanía, nuestra familia estará segura, no mientras estemos nosotros, sino sobre muchas generaciones. Por eso es importante y vital que usted y yo entendamos que cuando usted y yo depositamos nuestra fe en el Señor, ciertamente Dios nos llevará al límite, pero esa fe dará fruto en su tiempo en nosotros y sobre nuestras generaciones hasta 1000 generaciones. Eso es lo que dice la Biblia. Dios está llevando a Abraham y le dice: mira, te voy a llevar al límite. Te voy a llevar al límite. Y el límite era que subiremos y adoraremos. Abraham no está viendo dolor, Abraham está viendo bendición, la experiencia de estar con Dios. Al límite de la confrontación. Cuando damos lo mejor, vamos a ser confrontados. Sí. Hágalo, dé lo mejor en lo que usted hace. Piense en lo que usted hace. Dé lo mejor. Alguien le va a decir: ¿seguro que quieres dar eso? ¿Tu tiempo? ¿Lo que das? Etcétera, etcétera. ¿Por qué no das menos tiempo, menos de lo que estás haciendo? Frases célebres, ¿no? Porque ni lo agradecen. ¿No es cierto? Si su motivación es que le aplaudan, de lo maquillado. Si su motivación es dejar huellas, de lo mejor. ¿Sí me entendieron? Si su motivación es ser aplaudido, haga lo que hacen muchos, ¿no? Disfrace las cosas. Si su motivación es dejar huellas, de lo mejor. Da lo mejor como esposo, como esposa. Da lo mejor como padre, como madre. Da lo mejor como hijo, da lo mejor como estudiante. Da lo mejor en todos los sentidos para que se te recuerde por lo que hiciste, por el tipo de persona que fuiste. Abraham entendió eso. Fue llevado al límite en cuanto a su fe, pero también al límite de las confrontaciones. Imagínense la escena. Deja a sus siervos. Dice la Biblia que hizo que Isaac cargara la leña. Voy a ir terminando, pero quiero dejar esto porque es muy profundo. Y déjenme decirles que Isaac es un tipo de Cristo. En el Antiguo Testamento es único hijo, hijo amado, hijo ofrecido en sacrificio. Único hijo, hijo amado, hijo ofrecido en sacrificio. Y al igual que Cristo, que cargó su cruz para ser crucificado en su propia cruz, Isaac cargó su propia leña para ser quemado con esa misma leña. Y va Isaac cargando la leña y le dice: papá. Y Abraham dice: dime, hijo, he aquí el fuego, he aquí la leña. Fíjense la inocencia. Y el cordero. ¿Qué hubiera hecho usted como padre? Yo me pongo a chillar. Me hubiera abrazado a mi hijo, no ahí, no. Y yo he dicho: Señor, yo que me queme él a mí, pero no yo a él. O no sé, le hubiera traído a alguien más, ¿no? Pero Abraham llegó al límite de la confrontación. Y Abraham está firme, viendo el monte, viendo a Dios, quizá con los ojos llorosos, quizá con lágrimas, quizá con, yo no sé, sus emociones fragmentadas por todo lo que está sucediendo. Está siendo confrontado. Papá, he aquí la leña, he aquí el fuego, y el cordero, ¿dónde está? Y Abraham se queda viendo al infinito, viendo, esperando que Dios le respondiera, esperando algo sobrenatural
sobrenatural en ese momento. Y sabes que Dios está guardando silencio. Dios está viendo a Abraham, Dios lo está observando. Y tal vez Dios quería decirle algo a Abraham, pero no había terminado con Abraham. Tenía que seguir la prueba. Y Abraham ve para todos lados: Señor, ¿hasta qué horas? Abraham afirma su vista y dice: mira, mi hijo, Dios se proveerá de carnero. ¿Cómo se llama eso? Fe. Interesante, ¿no? Fe. Pablo dice: no nos guiamos por vista, nos guiamos por fe. Sí. No nos guiamos por vista, nos guiamos por fe. Siguen caminando. Llegan al lugar, al límite de la prueba, hasta que Dios te diga: detente. Aprobaste. Hasta que Dios te diga: pasaste la prueba. Qué hermoso se siente eso. Abraham sube al monte, que caminó 3 días y está en el monte. ¿Y el cordero dónde está? ¿Ya contestó Dios? ¿Qué hubiera hecho usted si ya llegó al lugar y Dios no contesta todavía? ¿Saben qué dicen muchos? Es que Dios no contesta, es que Dios se tarda. Me dijo un día una persona adulta en Mazatlán, Sinaloa. Estaba yo más chamaco, ¿no? Ahorita estoy chamacón, pero en esa época estaba yo muy chamaco, ¿no? No sé, tenía yo 21 o 22 años. Estaba predicando allí. Me dice: mira, pastor, le echas ganas. Y me echó flores, ¿no? Pero dice: pero tienes que tú hacer muchas cosas, porque Dios se tarda. A veces hay que ayudar a Dios. Y yo me tuve que sentar para hablar seriamente con él. Y le dije: Dios no se tarda, Dios siempre llega a tiempo. ¿Me explico? Dios siempre llega a tiempo. Sí. ¿Y dónde estuvo Dios cuando yo tenía problemas? ¿Y dónde? Allí está contigo. Pero quiere que pases la prueba. El Señor dijo: no te dejaré y no te desampararé. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Eso es lo que hace Dios. Y Abraham llegó al monte y preparó primero el altar, juntó piedras y está viendo para todos lados: Señor, ¿a qué horas? Y el Señor está observando a Abraham, lo está llevando al límite. Cogió a Isaac y lo amarró y lo acostó sobre el altar de piedra. Cuando veo la película de Narnia, la primera película, siempre me acuerdo de eso. Y esa es la piedra, a Isaac con el fuego, la leña abajo, porque todavía tenía, el proceso era sacrificar, matar, degollar, desangrarlo y luego quemarlo. Holocausto significa ofrenda del todo quemada. Todo. Dios nunca ha aceptado sacrificio humano, pero está probando la fe, la obediencia y la confianza de un hombre en el cual iba a fundamentar familias, nación y naciones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios le dice a Abraham que haga lo que tenía que hacer, Abraham obedeció y lo llevó al límite. Y cuando Abraham está ya por cortarle la garganta, fíjense bien, cortarle la garganta a su hijo, Dios le dice: detente. Chequen, ahí está en la Biblia, 22:11. Dice así. Entonces, bueno, 10 dice, y versículo 10, y extendió
Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo. Y el 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió una vez más Abraham. Eso es prontitud de respuesta. Heme aquí, Señor. ¿Y qué dice Dios? Y dijo: no extiendas tu mano sobre tu muchacho. No extiendas tu mano sobre tu muchacho, ni le hagas nada. Porque fíjese bien lo que hace Dios. Yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Jehová, ¿qué cosa? Proveerá. ¿Sabe qué? Ese mismo Dios de Abraham es el mismo Dios de hoy, de nosotros, para nosotros. El mismo Dios que sigue haciendo milagros y maravillas y cosas poderosas. El mismo Dios que este 2020 te dice: tranquila, voy a proveer. Tranquilo, voy a proveer. Tranquilos, voy a proveer. No te preocupes, si me obedeces voy a proveer. No te preocupes, estás en mis manos. Pero Dios te quiere llevar al límite de la obediencia, en la que tú le des lo mejor a Dios. Y cuando Abraham va y coge el cordero, a mí me impresiona esto, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová se proveerá. Porque ahí dice: será provisto. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto. Fíjense bien, esto es lo más extraordinario en cuanto al momento de Abraham. Dice: de cierto, versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron. Cuando usted y yo obedecemos al Señor, mi amado hermano, cuando usted y yo le damos lo mejor de sí a Dios, Dios no escatimará para bendecir lo que le has dado. Pero no solamente eso, firma Dios un pacto con nosotros para bendecirnos, y no solamente a nosotros, sino a nuestra descendencia. Y no solamente a nuestra descendencia. En el caso de Abraham, Dios le dijo: mira, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es lo que provoca la obediencia a Dios. Eso es lo que provoca cuando nosotros le damos lo mejor a Él. Le pregunto, ¿su obediencia está preparada para bendecir a los que vienen atrás de usted? A sus generaciones, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Nuestros padres, muchos quizás, no obedecieron la voz de Dios. Y veamos cómo está nuestra generación presente. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo viene a la vida del ser humano, hace nuevas todas las cosas. Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace Dios. Yo quiero dejarte esto en tu corazón y en tu mente. La pregunta es: ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir? Nunca el entregarle lo mejor de nosotros a Dios será una mala inversión. La mejor inversión que podemos hacer de nuestras vidas, de nuestro ser, de lo que nosotros somos,
hacemos y tenemos es a Dios. Cuando invertimos lo que somos en Dios, no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de tu vida, porque el dinero es perecedero, pero tu vida, tu alma es eterna, o con Dios o sin Dios, a una eternidad de sufrimiento. ¿Qué eliges? ¿Darle lo mejor? Es un buen tiempo para que tú y yo reflexionemos al respecto y le digamos: Dios, aquí estoy, lo mejor para ti. Este año es un año de visión 2020, de algo integral, de algo en lo cual Dios quiere bendecirte. No repitas lo mismo, los mismos patrones de años pasados. Hoy es un buen día para que tú le digas: Señor, quiero darte lo mejor y quiero que me ayudes. Póngase de pie, oramos y terminamos. Señor Jesús, aquí estamos, Padre, delante de tu presencia. Gracias por lo bueno que eres, Padre. Gracias, Señor, porque quien nos enseña, Padre, a final de cuentas, de dar lo mejor eres tú. Diste a tu Hijo unigénito, lo enviaste al mundo, llegó a la cruz para salvarnos, dio lo mejor, diste lo mejor. Aquí está tu pueblo, aquí está este grupo de hijos tuyos, varones y mujeres, jóvenes y señoritas, Padre, adolescentes. Aquí estamos delante de ti, cada uno con un conflicto quizá en particular, cada uno, Señor, con momentos y experiencias quizá críticas. Alguien tal vez pensando que los problemas no tienen solución, pensando, Señor, que se han equivocado quizá. Pero gracias a ti, Señor, que podemos, Padre, ser restaurados y decidir darte lo mejor, como lo hizo Abraham. Aquí están, Señor, delante de tu presencia. Yo te los pongo en tus manos. Es tu palabra que ha sido hablada, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, bendícelos, toca corazones, toca vidas, Señor, en el nombre de